Ok, muy buenos días nuevamente. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer saludarles a quienes nos ven en la red, en los diversos canales que tenemos en la red. Y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Demos un aplauso de bienvenida a todos los que nos ven. Damos la honra y la gloria al Señor por su misericordia este día. El Salmo 136 dice que este salmo, que para siempre es su misericordia y que cada obra de Dios, cada día está cubierto con la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias a los estudiantes que nos ven, a los estudiantes de nuestras escuelas bíblicas, a los ex estudiantes también y los pastores que comparten con nosotros este mensaje de la palabra de Dios. Y las personas que nos ven en general son bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo con nosotros. Si usted ve escucha este mensaje, si usted está enfermo, si usted está con aflicciones, con situaciones, con presión, o si usted no cree y tal vez usted pasó por YouTube, pasó por TikTok, pasó de repente por Facebook y este mensaje lo encontró y usted tiene una necesidad, queremos decirle que hay una respuesta. Hay una respuesta, hay una solución. ¿Cuántos lo creen? Hay una solución a su vida. Hay una solución. Nada es imposible para Dios. Y para el que cree, todas las cosas le son posibles. No sé qué atraviesa. Tal vez usted tiene cáncer. Tal vez usted tiene diabetes. Tal vez usted tiene hipertensión, tal vez usted, no sé, una enfermedad que le aflige, tal vez una presión financiera insoportable. Déjeme decirle que en la palabra de Dios está la respuesta a lo que usted necesita. Y quiero orar un momento aquí con toda esta congregación por usted. Quiero orar por la situación que usted atraviesa y si usted se une conmigo en fe, queremos interceder brevemente por la situación que usted atraviesa. En el nombre de Jesús, todos levanten su mano en el nombre de Jesús. Hablamos al monte. Si hablamos al monte en fe, su monte tal vez es sanidad. Su monte es una necesidad tal vez económica. Su monte es alcanzar armonía en la familia. Diga conmigo, le hablo a mi monte. Le hablo a mi monte. Ese monte Ese monte que está frente a mí. está frente a mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé cómo usted se llame, pero diga esto: yo, Denis, le hablo al monte que está frente a mí. Y en el nombre de Jesús, este monte se derrumba. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Si usted no va a una iglesia, le invitamos a nuestras reuniones cada domingo a las 10 de la mañana.
Estamos ubicados del semáforo del Dorado, una cuadra al sur, y también tenemos servicios juveniles a las 5 de la tarde los días domingos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Si usted iba a una iglesia y usted se apartó del Señor, le invitamos a venir con nosotros y compartir con nosotros. Somos una familia. Nosotros no somos un grupo religioso, no somos una secta, somos una familia espiritual. Creemos en el poder de la palabra de Dios. Nosotros no le obligamos a hacerse evangélico. Es grave si nosotros le obligáramos a hacerse evangélico. Es la persona, es la palabra la que tiene que hacer la obra en la persona, y es la persona la que tiene que decidir qué hacer con la palabra que escucha. Así es que muchas gracias por vernos, muchas gracias a todo el ministerio Enseñanza de Agua Viva. Si alguien nos ve de Living Water Teaching International, muchas gracias por estar con nosotros también. Esta mañana compartiremos la palabra de Dios. Hablaremos en Hebreos capítulo número 6. Será el texto fundamental sobre el cual vamos a hablar. Hebreos capítulo 6. Y allí estaremos compartiendo del versículo 11 en adelante. Déjeme encontrarlo, por favor. Este pasaje que lo hemos usado como un texto fundamental en los anteriores mensajes que hemos dado, le daremos continuidad el día de hoy al tema fe en la palabra de Dios. Fe en la palabra de Dios. Esta es la tercera parte de este mensaje, y repito, de Hebreos capítulo número 6 y el versículo 11 en adelante. Dice la Biblia: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si alguien en algún momento piensa que obtener resultado excelente en la vida es fácil, o hay una manera fácil, realmente no la hay. Los resultados duraderos y que valen la pena en la vida requieren esfuerzo. Y digo esto porque aquí dice el apóstol que a través de la fe y la paciencia, a Josué se le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Es a veces bonito pensar que del cielo vendrá así, ¿verdad?, en forma material, tal vez dinero en efectivo. Es bonito pensar eso. Hoy en día se oye hablar de cosas verdaderamente asombrosas. Estimada iglesia, estimados estudiantes y pastores, hoy se oye hablar de que del cielo cae aceite sobre las manos. Se oye hablar de que cae oro sobre las manos. De repente alguien puede decir: también caen billetes del cielo sobre las manos. Y eso parece
una película de la Era de Hielo 2 o Entrenando a tu dragón. Pues son unas cosas fantásticas. Eso es una fantasía. Eso es como que te diga la ciencia también. Hay un planeta a 1000 años luz de la Tierra que es un planeta de diamante. ¡Santo Dios! No sabemos qué hay en la Tierra. No se sabe qué hay en la Tierra, en el fondo del océano, y se va a saber qué hay en un planeta a 1000 años luz. Cuando la estrella más cercana está a 4 años luz y nunca jamás llegaremos allí a 4 años luz. Nunca iremos allí. Eso es igual cuando te dicen algo del cielo va a caer sobre tus manos. Eso es una fantasía. Por la fe, dice la palabra, diga conmigo, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Es decir, lo que la palabra de Dios dice, por la fe y la paciencia llega a nuestras vidas. Requiere esfuerzo. Por eso dice, esfuérzate y sé muy valiente. Ahora yo quiero seguir leyendo, si me permite, porque nosotros deberíamos hablar y hablar más de la palabra de Dios en nuestras vidas, más que de otra cosa. Porque escuche, la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Se ha señalado innumerables veces que ese texto en griego, y ciertamente es así, dice seguir oyendo la palabra. Es decir, no es oír una vez, sino seguir oyendo la palabra. Mire, la Biblia, hermanos y hermanas, amigos, insiste en el oír. Insiste, aún en el Antiguo Testamento dice, el libro de Eclesiastés dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Y Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Edificar sobre la roca. Luego la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? No es porque no se oiga con los oídos naturales. Todo el mundo oye. Si tú pasaste por esta red y te pasó este mensaje y lo abriste, estás escuchando esto. Si te detuviste unos segundos a oír, estás escuchando. Y todo el mundo puede comprender, claro que sí. La Biblia la puede leer todo el mundo y entender naturalmente, puede entender. Pero una cosa es muy diferente, es tener oídos espirituales, es tener entendimiento espiritual. Por eso Jesús dice, el que oye estas palabras y las hace, ese es el que oye con entendimiento, el que oye con oídos espirituales. Entonces nosotros deberíamos dedicar más tiempo a la palabra, en nuestras vidas, porque el nivel de la palabra en su vida determina el nivel de fe en su vida. Si usted no escuchó eso, porque se distrajo un momento, se lo digo otra vez. El nivel de la palabra viva en su vida es el nivel de fe. Dice aquel refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí sería diferente. Dime cuánta palabra de Dios tienes en tu vida
y la estás confesando en tu boca y te diré cuánta fe tienes. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Ok. Sigamos leyendo. Dice, porque cuando Dios hizo, gracias, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cómo quisiera que usted se detenga un momento, se concentre un momento en este pasaje? Es probable que muchos cristianos ni nunca lo hayan leído. O si lo han leído tantas veces en su vida, nunca se han detenido aquí. Pero trasládese a la escena de Dios con Abraham. Escuche. Cuando Dios le habla a Abraham, en este sentido, Abraham viene de ofrecer sacrificio, de derramar sangre. Abraham estaba mascando chicle. Abraham venía de ofrecer sacrificio. Y después de un prolongado tiempo de adoración, porque los sacrificios eran adoración. Vaya pues, nosotros como cultura no tenemos insertado en nuestra cultura el sistema de sacrificios, el ritualismo de sacrificio. Gracias a Dios, porque hay un solo sacrificio que se hizo de una vez y para siempre, por el cual nuestros espíritus fueron santificados y perfeccionados de una vez y para siempre. Te digo una cosa, estamos hoy en día llenos, alguien tiene un encendedor aquí, por esas cosas, ¿verdad?, de herramientas que caminamos. Nadie se vaya a sentir mal, no, tengo encendedor porque tengo unos cuantos ahí cigarrillos para usarlos, no. Pero mire, hoy en día es muy común. Kenneth, venga rápido porque estamos en vivo, rápido así. Un lapicero ahí, tráigase, por favor. Y si este es un encendedor, ahí póngase a un ladito, a ese lado ahí. Entonces, mire, es muy común hoy en día decir lo siguiente. Este es un papel. Escribe, aquí te doy este papel. Escribe lo que tú quieras en ese papel. Luego con el chispero, que es ese que tiene usted en la mano, péguele fuego y queme ese papel delante de Dios. Quémelo. Y el papel usted lo hace arder delante de Dios. La oración la hace arder y muchos le dan un simbolismo. Es para que suba a Dios el humo. Pero eso es un ritual. Eso es un ritual que se insertó en muchas iglesias tradicionales del espiritismo. Y que muchos en las iglesias cristianas no se percataron que eso es infiltración del espiritismo en el sistema de adoración cristiano. Hago una pregunta. Gracias, Kenneth, por ayudarme. ¿En dónde tiene fundamento en la Biblia el hecho de quemar oraciones?
Lo que la Biblia dice es que si usted ora con fe, la oración será contestada. Si orando, dice, orando creyereis, lo recibiréis. Entonces, volvemos al caso de Abraham. Abraham dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y métase en la escena. Abraham viene de ofrecer sacrificio y después de adorar con pureza y de presentar sacrificio, Dios viene en persona a Abraham. Y Abraham está allí de pie con Dios ante los sacrificios que ha ofrecido. Y Dios llega y le dice, te bendeciré. ¿Qué dice el verso que sigue? De cierto te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. Y Dios llega con Abraham y le dice estas palabras. Esta es la palabra de Dios, ¿sí o no? Estas son las promesas. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué se detiene tanto en esto? Porque esto era para Abraham y para su descendencia, que somos nosotros. Romanos claramente dice que los descendientes de Abraham son los descendientes de fe. Porque por la fe y la paciencia, hemos leído, se heredan las promesas. Entonces Abraham llega y le dice, te bendeciré con abundancia. Gloria a Dios. Qué bueno que la abundancia está incluida en la bendición de Abraham. Qué bueno que yo no leo allí que diga, te bendeciré más o menos. No, le dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero es que había un problema. Estaba la sangre allí, fresca, derramada de los sacrificios. Y como era un pacto, el pacto necesitaba un juramento. Y entonces, cuando Dios da la palabra, la promesa, se necesitaba jurar, asegurar lo que se estaba diciendo. ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Quién es el de las promesas? ¿Es Abraham o es Dios? ¿Perdón? Lo oigo tímidos. Dios es el que está dando la palabra y la promesa para generaciones y generaciones y generaciones venideras, incluyéndonos nosotros. Amén. Entonces, hay una situación. El juramento, asegurar que eso va a ser así, un juramento. Recuerde que David le juró a Jonatán, en un pacto. Y David respetó esas palabras por el resto de su vida. Entonces Dios viene a Abraham en el derramamiento de sangre que hay
y hay un juramento. Pero, ¿cómo se podía jurar? Porque no es Abraham el de las promesas, es Dios. Entonces Dios levanta su mano. Imagínense usted, el Dios que creó todos los universos, el Dios que creó todo que nos hizo a nosotros, está en persona con Abraham. Y entonces Dios levanta su mano para hacer el juramento. Y él dice, juro por mí mismo que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Él no puede jurar por otro, porque no hay otro mayor que Dios. Él jura por sí mismo. Y Él le da por sí mismo este juramento. ¿Está conmigo? Este juramento es un juramento de sangre, hermanos. De sangre. Diga conmigo, juramento de sangre. Juramento de sangre. Y por eso la palabra que Dios le da a Abraham es una palabra de sangre. Es una promesa de sangre, a base de sangre. Este es libro de un pacto de sangre. Un pacto de sangre que se ratificó. Y el pacto de sangre perfecto fue en la persona del Hijo de Dios que se hizo por nosotros. Gloria a Dios. Si nosotros no comprendemos eso y estamos tratando de ver los métodos teológicos para estudiar la palabra de Dios, yo puedo venir acá y darle un método semicientífico de cómo interpretar o buscar métodos de interpretación y luego tratar de aplicar y todo. Está bien eso, yo no digo que está mal. Pero si no comprendemos lo espiritual, porque dice que lo espiritual es primero. Hola, hola, ¿están aquí? Dice que lo espiritual es primero y luego es lo material. Eso dice primero a los Corintios capítulo 15. Lo espiritual es primero. Ahora, entonces Dios jura por su integridad, por sí mismo. No pone testigos, no pone a otros testigos, no pone su compromiso en boca de otras personas, sino por sí mismo. Le dice, yo te voy a bendecir. Siga conmigo. Dice el verso 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grande. Ahora, dejé un momento el asunto de los rituales. Un momento. Le estaba hablando del ritual, por ejemplo, de quemar oraciones. Pero estos rituales no nos dan una respuesta. Esto es ritual nada más. Lo que nos da una respuesta es fe en la palabra de Dios. Por eso todo cristiano, su prioridad número uno debe ser cómo desarrollar fe en la palabra de Dios. Pueden haber bonitos programas. Y está bien, excelente los programas. Pero necesitamos fe en la palabra de Dios. Hoy en día
El asunto cristiano está más enfocado hacia la superación personal, está más enfocado hacia lo motivacional, hacia lo positivo, hacia hacer las cosas bien, pero estamos dejando a un lado lo más importante, que es creer lo que Dios dice en su palabra y aplicar su palabra a nosotros. Déjeme ir a este punto. La palabra es espiritual. ¿Sí o no? La palabra es espiritual. El hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. No las percibe porque no las puede entender. Porque para él son locura y no las puede entender. Escúcheme, escúcheme. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo vengo acá, no, es que vea la historia teológica y los métodos teológicos y los métodos científicos de interpretar la palabra. Te voy a decir una cosa. Cuando Dios escribió, inspiró la Biblia, Él quiso decir lo que Él quiso decir. Amén. Él no inspiró una cosa y quiso decir otra cosa. En el caso del campo secular, no existe una tal cosa como crítica literaria. En el campo cristiano, no existe una cosa llamada crítica textual de la Biblia. Nosotros no somos unos críticos textuales. Ahora sí existe eso. Pero cuando el escritor secular, por ejemplo, escribió a Margarita de Baile, él no escribió pensando en una serie de métodos y pensando en una serie de aplicaciones. Él escribió un tema que él quería expresar, un tema que él quería expresar, lo que él escribió en esas palabras. Cuando Dios inspiró la Biblia, Dios no inspiró la Biblia esperando que buscáramos los métodos teológicos para interpretarla. Jesús dice estas palabras, escúcheme. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Está escuchando? Porque hoy hay una ola de profecía que te quieren hacer creer. Si no te metes en esa ola de pseudo profecía, no estás actualizado, no estás como que no vas a causar atracción si no te metes en esa ola de profecía. Pero el Señor dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá, no los conozco. Y vendrán otros que les dirá, venid benditos de mi Padre al reino que he preparado. Porque estuve enfermo y venisteis a mí. Tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué más dice? Tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo y me vestiste. Y entonces vendrán y dirán, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Qué más? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y él dirá, pero ¿por cuánto lo hicisteis a uno de estos pequeños? A mí lo hicisteis.
Entonces, él en esas palabras dice lo que él quiere decir. Con eso él no está esperando, es que los enfermos y los desnudos y los hambrientos es figurado. Santo Dios amado, ¿en qué mundo estamos, hermano? Que alguien venga y diga, no, es que el método teológico y el método científico nos llevan a la conclusión práctica de que eso es una figura de lenguaje. Ay, Dios mío. Me corro y me desmayo. ¿Cómo puede ser ese tipo de basura hoy en día en la fe cristiana? Dios dijo lo que dijo en la Biblia. La palabra es espiritual. La palabra primero hay que entenderla espiritualmente. Si no se entiende espiritualmente, entonces, bueno, usted escuchará la palabra y será un colador. Entrará y luego saldrá y seremos oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Estamos en Hebreos capítulo 16 y el verso 15. Y habiendo esperado con paciencia, y habiendo, ¿qué dice? Esperó con... ¿Cuánto estamos aquí desde hace 30 minutos en esta reflexión? Y probablemente en 30 minutos, como hoy en día, estamos diseñados a 30 minutos de mensaje. Entonces a los 30 minutos empezamos a desesperarnos. Vámonos. Tú sabes que el mediodía hay que irse ya a la casa. Y 30 minutos ya suficiente. Habló el pastor, no vaya a hablar toda la noche y toda la tarde como Pablo en Troas, cuando Eutico se cayó de la ventana. ¿Ok? Estamos muy inertes. Estamos a un nivel de incredulidad. La incredulidad está frente a nosotros. Tenemos un muro de incredulidad frente a nosotros. Y luchamos con la incredulidad. Lo primero con lo cual nosotros batallamos es la incredulidad. Dios puede traer una revelación de su palabra. Y de hecho, el siguiente punto es que nosotros, usted y yo, necesitamos una revelación de la palabra de Dios. El ingeniero, el arquitecto, el abogado, el astronauta tiene una Biblia en su casa. Todos tienen una Biblia. Pero no es tener la Biblia. Está bien tener la Biblia. No digo que está malo. Está bien. Pero se necesita una revelación. Diga conmigo, una revelación. Una revelación. Y la revelación viene cuando nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra. Abraham creyó. Él creyó en el juramento que Dios hizo por sí mismo. Abraham no le dijo, dame otra garantía, dame un anillo o una prenda de garantía de que vas a hacer lo que me estás diciendo, o demuéstrame algún milagro para ver que lo vas a hacer, que me vas a bendecir. No. Abraham simplemente creyó. Diga conmigo, simplemente creyó. Simplemente creyó. Cuando usted toma una palabra y usted simplemente la cree, se volverá viva en usted. Necesitamos que la palabra se vuelva viva. Cuando hay una revelación, la palabra se vuelve viva. Gloria a Dios. La palabra se vuelve viva. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor,
que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero hoy en día no tanto el juramento, hoy en día es la firma, ¿sí o no? Pregunto, ¿su cédula tiene una firma, sí o no? Y cuando usted va a hacer un documento, una gestión, le piden su cédula y su firma conforme cédula. Equivale al juramento. Que usted está diciendo la verdad, ¿sí o no? ¿Alguien está aquí todavía? Me parece que no estamos en una iglesia mormones, estamos en una iglesia cristiana evangélica. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Entonces, hay algo aquí. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra, de su consejo, o sea que su palabra no cambia y no falla, interpuso juramento. ¿Está conmigo? Interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, a ver, cuando usted va a la palabra de Dios, la firma de Dios está en la palabra de Dios. El juramento de Dios está ahí. Y oiga, ¿en dónde estamos? Para que por dos cosas inmutables, o sea, cosas que no pueden fallar ni cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? La palabra y el juramento. La promesa y el juramento. Usted puede ir a cualquier versión y leer este texto en cualquier versión. Aquí dice promesa y juramento. En otras versiones dice palabra y juramento. Y por esas dos cosas, oiga lo que está diciendo la Biblia aquí, la Escritura está diciendo, para que por esas dos cosas se nos demuestre que lo que Dios ha dicho es veraz, el juramento y la palabra de Dios en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra puede venir en varias formas, pero la obra de la palabra en nuestras vidas no depende de Dios, no depende de la iglesia. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia y dice, es que la iglesia, es que el liderazgo, es que la obra de la palabra en su vida depende de la fe que usted ponga en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Y la palabra puede venir de diversas maneras. Escuche, escuche. Jesús es la palabra, hermano. Jesús es la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él es la palabra viva. La palabra, Dios puede dar una palabra por la Biblia. Esta es la palabra, ¿de acuerdo? La palabra puede venir por un canto. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por un canto? La palabra puede venir por un testimonio, por un mensaje. Pero la palabra puede venir también como un rema. El rema es una revelación. No nos vamos a detener en esto, factor tiempo, pero el rema es cuando Dios le dice,
cuando usted escucha algo dentro de usted de una palabra que esté escrita. Por ejemplo, clama a mí. De repente usted está lavando los trastos, planchando, o está en su escritorio o en su computadora y de repente trabajando y de repente viene algo que dice, clama a mí y yo te responderé. Eso está en la Biblia, pero está viniendo a usted en forma viva, está viniendo como un rema. Entonces tenemos la palabra escrita, que es el logos, tenemos la palabra viviente, personificada, que es Jesús. Ahí está el logo y está el rema. Pero también la palabra puede venir como una palabra profética. La palabra profética es una palabra que trae provisión y dirección específica. Entre otras formas como puede venir la palabra. Pero el asunto es cómo nosotros reaccionamos a la palabra. Sí, ay, sí. Es la palabra. Dios mío, con ese ánimo. Por eso dice el apóstol Santiago, el hombre que es de doble ánimo, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. En el año 250 antes de Cristo se hizo una traducción del idioma griego antiguo al griego, del idioma hebreo antiguo al griego. Y se le llamó a esta traducción la traducción de los 70 o la Septuaginta. Fue la versión que Jesús y los apóstoles usaron y que citan en el Nuevo Testamento. Y que hay tremendas variantes en esa traducción. Y los traductores hoy en día, escuchen estudiantes y pastores, por favor, y a aquellos que les interese esto, los traductores de la Biblia hoy en día dicen que esa traducción es errática en muchos aspectos. Pero la cuestión es que Jesús y los apóstoles citaron esa traducción. Y la citaron precisamente en la área donde muchos traductores dicen que es errática esa traducción. Entonces a mí me queda la gran interrogante. ¿Cómo es que es errática? Si Jesús y los apóstoles la citaron, la estaban avalando. ¿De acuerdo? Pero el punto no es una discusión histórica de eso, sino el punto es que esa versión griega hacía grandes variantes. ¿Por qué? Porque hacía aplicaciones, ponía el sentido de la palabra. En otras palabras, esa traducción tomó el hebreo antiguo del Antiguo Testamento y le dio un sentido espiritual. Lo aplicó espiritualmente. Fácilmente se puede leer el Salmo 8 que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, dice nuestras traducciones. Fundaste nuestra fortaleza. Fundaste la fortaleza, así dice el hebreo. Y así se traduce al español. Pero la traducción de los 70, la Septuaginta, dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Usted ve que hay una variante. Y Jesús la cita así, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Hoy en día los traductores escriben libros y se escriben no sé si miles de libros para dar explicaciones que su traducción es mejor que la traducción de los 70. Pero Jesús cita la traducción de los 70 en la aplicación que hace. ¿Por qué? Porque solo estoy diciendo esto porque la palabra tiene diversas aplicaciones en nuestra vida.
Puede ser palabra profética, puede ser un rema, puede ser una aplicación que nosotros le damos a un momento, a una área de nuestra vida o a una situación de nuestra vida. Pero la palabra necesita fe. Fe. Come palabra. Vive palabra. Que en tu sangre corra palabra de Dios. Habla palabra. Sueña palabra. Vivimos en un mundo de metas, en un mundo tecnológico, en un mundo que se desvive por tener un estatus como los demás. Nosotros como cristianos debemos tener como meta, como deseo, que la palabra de Dios esté operando en nuestras vidas. Dice el profeta, dice esto el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice, halló la palabra y la palabra, él comió la palabra, comió palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Bendito Dios. La honra y la gloria sea para el Señor, que vive y reina para siempre. Muchas gracias a quienes nos han visto. Que Dios les bendiga. Es un placer poder compartir con ustedes aquí cada semana. Que tengan una feliz tarde. Iglesia.